Bueno, hermanos, vamos a estudiar o seguir estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Estamos. Capítulo 8, Juan 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8. La página en mi Biblia es 1286. Puede ser que su Biblia tiene el mismo número de la página en que puede encontrar esta parte. 1286. Juan capítulo 8, los versículos 39 al 47 son los versículos que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en esta tarde. Juan capítulo 8, versículo 39 a 46. Juan 8, versículo 39 a 46. Versículo 39 al 47. ¿Sí? ¿Todos tenemos esta parte? ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a resumir brevemente lo que hemos estudiado la semana pasada, porque la semana pasada hemos estudiado 31 a 38, en que había un tema importante en la parte de la semana pasada. Y el tema de la semana pasada era que la verdad puede hacernos libres, la verdad, pero estamos hablando sobre la verdad que es o que podemos encontrar en Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y la verdad es una verdad que hace libre, dice el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la parte anterior. Significa que si queremos recibir una libertad real, una libertad que realmente nos hace libres, tenemos que ir a Jesucristo para recibir una paz que el mundo no nos puede dar. Para recibir una paz indescriptible que le da una libertad inmensa por dentro. Libertad es lo que Cristo nos está ofreciendo. Porque lo que tenemos que saber es cuando nosotros vivimos sin Cristo en este mundo, sin Cristo, dice la palabra que no somos libres, sino esclavos. Entonces, cada uno que no vive con Cristo es un esclavo. Aunque a veces pensamos nosotros que fuera de Dios hay libertad, porque fuera de Dios podemos hacer cualquier cosa, pero no es verdad. La palabra dice que cada uno que no pertenece a Jesús es un esclavo del pecado. Pero Cristo derramó su sangre en la cruz para poder comprarnos y para hacernos libres de esta esclavitud. Entonces, servir a Dios, eso hemos visto la semana pasada, no es esclavitud. Servir a Dios es libertad. Porque los creyentes no son esclavos, no son siervos de Dios. Los creyentes son hijos de Dios. Y los hijos no son esclavos. Los hijos van a pertenecer siempre con su Padre Celestial, que es Dios. Versículo 34 le dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y entonces, fuera de Cristo, fuera de Dios, somos esclavos del pecado. Pero en Cristo estamos libres. Este mensaje estaba Jesús predicando a los judíos. Y ya hemos visto en los capítulos anteriores también que entre los oyentes, entre esta multitud que estaba escuchando las predicaciones de Jesús, habían dos tipos de oyentes. Personas que creyeron en Jesús, pero también personas que rechazan a Jesús.
Y esas personas que rechazaban a Jesús eran los líderes religiosos, personas muy serias en la religión, podemos decir. ¿Sí? Pero creer en Jesús no es religión. Creer en Jesús es relación. Hay una diferencia en esto. Hay muchas religiones en todo el mundo, ¿sí? Pero lo que nosotros creemos no es una religión. Es tener una relación viva con Dios mismo. Es otra cosa. En todas las otras religiones solo encuentra reglas que tiene que mantener. Pero la parte anterior dice, en Cristo hay libertad. Teniendo una relación con Él, nos da libertad. Pero ¿qué dicen entonces esos religiosos? Ellos dicen a Jesús, nosotros no somos esclavos, nosotros no obedecemos a nadie. Desde nuestro padre Abraham somos libres, no somos esclavos de nadie. Ellos no entienden lo que Jesús está diciendo. Pero Cristo dice claramente, ustedes son esclavos de Satanás. Satanás es su padre. Los que no creen en Cristo son esclavos de Satanás. Eso vamos a ver más claramente en la continuación que vamos a estudiar esta tarde. Los judíos continúan con su discurso, con responder a Jesús. Eso podemos leer entonces en el primer versículo de esta tarde, Juan 8, versículo 39. ¿Y quién me puede ayudar con el primer versículo de la parte? Versículo 39, ¿quién lo puede leer en voz alta? Versículo 39 del capítulo 8 de Juan. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo que fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Ya, entonces, ellos dicen, nosotros no somos hijos de Satanás, nosotros somos hijos de Abraham. Dios tiene un pacto especial con nosotros, dice ellos. Estamos a favor de Dios. Somos hijos de Dios, dice ellos. No importa lo que va a pasar, dice estos líderes religiosos, no importa lo que dice usted, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros somos entonces hijos de Dios. Porque Dios prometió a Abraham para bendecirnos. Entonces ellos piensan que por pertenecer al pueblo de Dios automáticamente son hijos de Dios. Es un error. ¿Sí? Y es un error que nosotros a veces también escuchamos en las iglesias. ¿Sí? A veces hay personas que dicen, cada uno que es parte de una iglesia es hijo de Dios. ¿Es eso cierto? ¿Somos hijos de Dios automáticamente al momento que entramos por la puerta de la iglesia? ¿Dónde dice la palabra esto? No lo dice. No es verdad. No somos hijos de Dios automáticamente. No es verdad. Hay solo una manera por lo que podemos ser hijos de Dios. Es por la fe verdadera, la confianza verdadera en Cristo, que pertenecemos a Cristo y entonces somos hijos de Dios. Solo por la fe en Cristo. ¿Y cómo podemos ver si alguien es hijo de Dios realmente? Eso podemos ver en su vida, en las obras que hace, en la obediencia que produce. Y entonces nosotros podemos ver en nuestra propia vida también si somos hijos de Dios o no. Los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Los hijos de Satanás hacen las cosas de Satanás. Desobediencia. Y no significa que los hijos de Dios siempre son obedientes, no, porque ellos también tienen sus errores. Pero estamos hablando de su vida en general. Puede ver en la vida, podemos ver en nuestra propia vida que estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo otra cosa. Las obras
quiere decir la actitud, nuestras palabras, el cariño que estamos mostrando a los demás, el bien que estamos haciendo a los demás. ¿Es un testimonio que somos hijos de Dios o no? La obediencia que practicamos en la vida diaria es una prueba si somos hijos de Dios o no. Jesús dice, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Por qué no? Porque ustedes no producen buenas obras. Eso dice Jesús prácticamente en este versículo, ¿no? Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Con otras palabras, ustedes no son hijos de Abraham porque no hacen las obras que Abraham hizo. Aún en cambio, dice en el versículo 40, no tiene amor por los demás, sino quieren matarme. ¿Sí? Eso podemos leer en el versículo 40. ¿Quién puede leer el versículo 40? ¿Sí? Pero ahora procuráis matarme a mí, hoy que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Gracias. Entonces Jesús dice, ustedes quieren matarme porque yo he hablado la verdad. Y ustedes no quieren saber el de la verdad. No quieren saber lo que está mal en su vida. No quieren saber lo que tiene que cambiar en su vida. No quieren arrepentirse. Piensan que ya están bien y por eso quieren matarme. Porque estoy hablando la verdad. La verdad a veces, hermanos, puede ser muy fuerte, ¿verdad? Cuando hay algo mal en nuestra vida, la verdad puede ser algo muy fuerte. ¿Verdad? ¿Reconoce tal vez esto en su vida? Porque nosotros no somos mejores que estos religiosos sobre que está hablando la Biblia. Cuando leemos algo en la palabra, por ejemplo, que nos condena en alguna forma, que algo en nuestra vida está mal, eso puede ser muy fuerte y podemos reaccionar así. No, eso no puede ser verdad, eso no voy a cambiar porque no quiero cambiarlo. Y a veces podemos pensar, ¿no?, que ya somos mejor, bastante mejor que los demás. ¿Sí? Arrogancia espiritual se llama eso. ¿Sí? Arrogancia espiritual, eso existe. Pensar que somos mejor que otros. Es un peligro. Y entonces, qué bendición si tenemos que decir al momento que escuchamos la verdad de la palabra de Dios, Señor, es verdad lo que dice tu palabra, hay cosas que tienen que cambiar en mi vida. Tengo que cambiar tal o tal cosa. El deseo de cambiar llamamos arrepentimiento verdadero. El deseo de vivir según la palabra de Dios, siendo obediente a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la mayoría? La mayoría que escuchan los mandamientos de Dios, que escuchan la palabra de Dios, que escuchan la verdad y dicen, no quiero hacer lo que el Señor me manda para hacer. Eso es la reacción común. ¿Verdad? Es Dios mismo que tiene que cambiar nuestra vida, hermanos. Por eso. Versículo 41. ¿Sí, Jordan? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso le dijeron. Nosotros no somos nacidos de comunicación. Un Padre eterno, que es Dios. Sí, entonces al inicio de ese versículo dice Jesús, ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre, y más luego dice, es el diablo, es Satanás. Ustedes están haciendo las obras de su padre, el Satanás. ¿Y qué es la respuesta de estos religiosos? Ellos van a ofenderlo a Jesús. Ellos dicen,
mira, nosotros somos mucho mejores que tú, porque nosotros no somos nacidos de fornicación. Hay que entender esa idea. Jesús fue recibido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y nació de María, ¿verdad? Pero entonces sin hombre. María entonces estaba embarazada antes de casarse con José, ¿sí? Y nosotros sabemos de la palabra que eso fue del Espíritu Santo, ¿sí? Pero los judíos creían que Jesús fue nacido de un caso de fornicación y que por eso María estaba embarazada antes de su matrimonio, ¿sí? Y entonces por eso están diciendo, nosotros somos mejores que tú porque tú eres nacido de fornicación, ¿sí? Una acusación fuerte. Y es falso también, porque nosotros sabemos que Jesús no nació de fornicación, sino del Espíritu Santo. También lo hicieron con Jesús entonces, falsos acusaciones. Eso puede pasar en nuestra vida también. Al momento que estamos tratando de obedecer a Dios y vivir una vida diferente, que vienen falsas acusaciones. Gente que dice que estamos mal. Lo hicieron con Jesús. Lo van a hacer con nosotros. Y entonces esos líderes religiosos muy arrogantes dicen, nosotros somos mejor. Nosotros somos nacidos de una forma buena. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham. Versículo 42. Sí, André. 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y no he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Gracias. Jesús responde tranquilamente. Entonces Él no va a defenderse. Él no va a decir, no, yo fui nacido del Espíritu Santo. No va a decirlo. Simplemente les muestra a estos religiosos que no son hijos de Dios. Él dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Con otras palabras, los hijos de Dios seguramente aman a Jesús. Los hijos de Dios aman seguramente a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es enviado de Dios. Enviado de Dios para ser Salvador. ¿Sí? Y entonces Cristo dice, ustedes tienen que amarme si son hijos de Dios, porque yo soy enviado de Dios. Tienen que reconocerme como enviado de Dios. Entonces, es importante el contenido de este versículo, hermanos. Los hijos de Dios aman a Jesús. ¿Sí? Ya hemos visto que los hijos de Dios quieren obedecer a Dios. Pero ahora Jesús dice, los hijos de Dios también aman a Jesús. Y es una cosa para reflexionar, ¿no? En nuestra propia vida. Si pensamos que somos hijos de Dios, mi pregunta sería, ¿amamos nosotros realmente a Jesús? ¿Amamos nosotros a Jesús? ¿Es Jesús todo para nosotros? Si nosotros pensamos que somos hijos de Dios, dice la palabra, también tenemos que amar a Jesús. ¿Por qué? Es porque Jesús dio su propia vida para salvarnos, para comprarnos con su preciosa sangre.
¿Sí? Entonces, amar a Jesús es una característica de ser hijo de Dios. Entonces, otra vez la pregunta, ¿es usted hijo de Dios? ¿Lo puede reconocer por el amor que tiene en su corazón por Jesús? No todos somos hijos de Dios, hermanos. Los hijos de Dios son los que aman a Jesús. Versículo 43. ¿Sí? Jesús dice entonces, ¿por qué no entienden mi lenguaje? O con otras palabras, ¿por qué no entienden el mensaje que estoy enseñando? Es porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Significa, ustedes no quieren obedecer lo que estoy diciendo. Ustedes no quieren cambiar su vida. Ustedes no quieren vivir de una forma diferente. Ustedes no quieren encontrar esa libertad y esta paz. Ustedes no quieren ser obedientes, porque son obedientes al otro padre. Versículo 44 lo dice. Versículo 44. ¿Tú lo quieres leer? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad con él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Sí, ese versículo es largo y contiene muchas cosas, pero cosas importantes. Hay que poner atención en este versículo. ¿Qué dice Jesús en esta parte? Ustedes, líderes religiosos, que están discutiendo siempre conmigo, ustedes son, lo dice literalmente, su padre es el diablo. Su padre es el diablo. Eso dice en el versículo 44, palabras fuertes, ¿no? Personas bien religiosas, y Jesús dice, su padre es el diablo. Y los deseos de vuestra padre queréis hacer. Ustedes quieren hacer lo mismo que su padre. Jesús dice muchas cosas notables sobre el diablo. Primeramente, dice, el diablo es un asesino. Él ha sido homicida desde el principio, dice ese versículo, ¿no? Entonces el diablo es un asesino. Eso puede ver. El diablo siempre siembra odio y separación y está enfocado en nuestra destrucción. Y eso es importante para saber, hermanos. Es muy importante. Eso puede ver en la vida diaria. Una persona que totalmente se mete en el pecado está destruyendo su propia vida, siempre. Y todos ustedes lo saben. Todos nosotros sabemos del problema del alcohol y de las drogas, ¿verdad? ¿Es algo bueno? No, es destrucción. Es porque esas cosas que usa Satanás para hacer su obra, porque él es asesino. Jesús lo dice en esa parte. Él ha sido homicida desde el principio. Y hay una advertencia fuerte en esta parte, porque al inicio yo he dicho, cada uno que no conoce a Jesús pertenece a Satanás. No hay otra opción, no hay tierra neutral. Entonces, ¿pertenecemos a Jesús o a Satanás? Y si Satanás es nuestro padre, él está tratando de asesinarnos, matarnos, destruirnos. Y entonces, hermanos, ¿qué tan importante es ser rescatado por Jesús? Porque Jesús, dice la palabra en esta parte, quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces la decisión es,
destrucción o lo mejor. ¿Sí? No hay otra opción. Y gracias a Dios estamos aquí para escuchar la palabra de Dios que dice que hay posibilidad de recibir esta salvación. Hay posibilidad de ser rescatado por Jesús. Gracias a Dios es así, hermanos. Y este versículo dice más: no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice ese versículo, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentiroso principal. Cuando Satanás está hablando, él está hablando una mentira. Aun si él está usando una verdad, él está tratando de engañarnos. Siempre. Así es Satanás. Y hermanos, él está engañando a muchos porque tú tienes que saber que Satanás es bien inteligente, mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Porque ella tiene 6,000 años de experiencia con engañar a la gente. Y entonces tenemos que andar muy cuidadosamente en el mundo. Satanás es engañador, es mentiroso, dice Jesús. ¿Por qué? Porque siempre Satanás nos está ofreciendo felicidad. Siempre, ofreciendo. Pero, ¿qué nos da Satanás? Placeres superficiales que no llenan nuestro corazón, sino destruyen nuestra vida. Destruyen nuestro matrimonio. Destruyen nuestra familia. Destruyen nuestra casa. Destruyen nuestro trabajo. Estos tipos de cosas. Y todos nosotros sabemos de los ejemplos, ¿no? Todo es para destruirnos. Satanás está ofreciéndonos algo que dice, mira, felicidad. Pero al momento que nosotros aceptamos lo que está ofreciendo, él está destruyéndonos. Pero Dios nos ofrece vivir en libertad de una manera verdadera. Pero nosotros naturalmente, hermanos, preferimos la mentira de Satanás. Dios nos ofrece libertad, pero preferimos ser esclavos de Satanás, aceptando el pecado en nuestra vida que nos hace esclavos, dice Jesús. O ya está libre, o ya ha entregado su vida a Cristo para hacerle libre de toda maldad. Ya tiene ese deseo de aceptar la verdad. Ya tiene el deseo de aceptar a Jesucristo en su vida y corazón. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, me creen. Sí, entonces, ustedes, dice Jesús, prefieren la mentira, prefieren la destrucción y rechazan a mí. Eso es la verdad, hermanos, si rechazamos a Jesús. Si rechazamos a Jesús, rechazamos a todo lo que puede darnos paz, libertad, felicidad verdadera. Que no sea así en nuestra vida, hermanos. Versículo 46. Sí, Miguel. Gracias. Entonces, Jesús dice, ustedes ya por el testimonio de mi vida tienen que creer en mí. Porque Él dice, mi vida es un gran testimonio de verdad lo que predico.
Nunca cometí un pecado, dice Jesús. Nunca. Entonces lo que dice Jesús es, mi vida es un testimonio de lo que estoy hablando. ¿Sí? Y esto también contiene una lección, ¿no? Nosotros no podemos vivir una vida perfecta. Yo sé, tenemos muchos errores, cada uno de nosotros. Pero tenemos que andar muy cuidadosamente, como he dicho. Porque al momento que nosotros hablamos mucho sobre la palabra de Dios, advirtiendo a otros, por ejemplo, pero nuestra propia vida no es un buen testimonio, significa que nuestro testimonio deshace de lo que estamos predicando. Si decimos que servimos a Dios, pero no lo hacemos, es un testimonio falso y causa enemistad en lugar de que una persona también va a seguir a Dios. El testimonio de nuestra vida y nuestras palabras tienen que formar una unidad. Eso es lo que tenemos que practicar, hermanos, porque nuestra vida tiene que ser transformado en la forma en que vamos a parecer a Jesucristo, en la manera en que vivimos en el mundo. Versículo 47. Sí, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Sí, con este versículo entonces vamos a terminar. Jesús dice, el que es de Dios, el que es un hijo de Dios, el que pertenece a Dios, oye las palabras de Dios. Significa que las palabras entran por la oreja, van a entrar en el corazón y van a causar un cambio en la vida. Eso es oír la palabra de Dios. Aceptar y practicar lo que Dios nos enseña. Jesús sabe perfectamente que esos religiosos también están entre los oyentes, entonces también pueden oír las palabras con la oreja, pero las palabras no entran en su corazón. No producen resultados, no producen frutos. Pero Jesús dice, el que pertenece a Dios oye la palabra, pero el que no pertenece a Dios no oye la palabra, o mejor dicho, no obedece la palabra, no quiere obedecer la palabra, no tiene el deseo de cambiar su vida. Hermanos, resumiendo con esta pregunta, ¿cómo está nuestra vida? Ya sabemos que hay una separación grande entre el mundo y los hijos de Dios. En este mundo hay dos tipos de personas básicamente: hijos de Satanás o hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que desean de caminar en los caminos de Dios. No van a hacerlo perfectamente porque eso no es posible, pero tienen el deseo. Pero los hijos de Satanás no tienen este deseo. Ahora entonces la pregunta, ¿cómo está nuestra vida? No tenemos que juzgar a los otros, tenemos que juzgar solo a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ya podemos decir que somos hijos de Dios o todavía estamos caminando por otros caminos? ¿Andamos en obediencia o estamos andando en desobediencia? ¿Creemos lo que dice la Biblia o rechazamos lo que dice la palabra de Dios? ¿Seguimos todavía a ese engañador Satanás o ya queremos recibir la verdad de parte de Cristo? Eso es básicamente la pregunta más importante de su vida. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Que todos seamos hijos de Dios, hermanos. Que todos seamos hijos de Dios. Es mi deseo y mi oración.
oyendo y practicando su palabra cada día. La verdad de Dios, amando a Cristo de todo corazón. Amén. Amén.